INEN, innovando para salvar más vidas. Gracias por la oportunidad, gracias al Departamento de Enfermería, al equipo de gestión por complacer en hacer esta presentación sobre la Consejería especializada en enfermería en el servicio de prevención, que nos va a servir de guía para muchos profesionales de la salud, especialmente la enfermera oncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, entonces quien les habla es la licenciada Gladys Coila de la Cruz, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre la consejería especializada, que viene a ser pues el intercambio de información entre dos partes, en este caso el oyente y el que escucha, ¿no? Esta consejería es cara a cara, usando un lenguaje apropiado, verbal, no verbal, entre individuos o un grupo. En este caso, nosotros podemos ver lo que es la consejería personalizada o las sesiones educativas en nuestro servicio. Bien, para ello, el servicio de prevención, nosotros hacemos la detección a través de una forma precoz, mediante el diagnóstico, tratamiento, y para ello también, y sobre todo pensando en la salud de la población, ¿no? Para ello, nosotros vamos a reducir los factores de riesgo mediante el tamizaje, curación, tratamiento, un soporte, un seguimiento a los pacientes, muchos de ellos para la mamografía, ecografía, la colposcopía, el Papa Nicolau, ¿no? Pacientes que en biopsia también, y en esos casos puedan ser citados y pueden ellos recoger sus resultados también y no olvidar, ¿no? Sobre todo para hacerles el seguimiento. ¿Para qué? Para una mejora de la calidad de vida. Bien, la consejería pues es un proceso, ¿no? Donde se va a tomar decisiones diversas, voluntarias, respecto al cuidado individual de la familia. A ello se suma la modificación de conductas, comportamientos que implican un riesgo, sobre todo un daño individual o familiar, ¿no? Bien, a ello nosotros también tenemos otra definición donde podemos hacer nosotros de forma interactiva, ¿no? Paciente y en este caso el que informa, el que hace el consejero, a través de un espacio educativo, de orientación, cambios de actitudes, sobre todo fortalecer esa cultura de salud para todos nuestros eh, pacientes que llegan a la institución, ¿no? Un diálogo e interacción, fortalecer esa cultura de salud. Ahí tenemos que poner bastante hincapié y reforzar nosotros. ¿Qué debemos hacer a través de la consejería preventiva, no? Prevención del cáncer, orientado a la promoción, sobre todo en marcar los estilos de vida saludable, una cultura de salud, como lo hemos mencionado, el cumplimiento de pruebas, sobre todo que cumplan esos exámenes de tamizaje, los que ya se ha mencionado, ¿no? El Papa Nicolau, la ecografía, la mamografía, pacientes que son detectados en lesiones premalignas para que hagan su seguimiento en la colposcopía por lo menos un promedio de 2 años, ¿no? Estos pacientes que son citados cada mes, cada 3 meses, cada 4 meses, dependiendo de la evaluación del médico oncólogo del servicio, ¿no? De prevención. Bien, el aconsejar, pues actualmente, ¿no? La consejería es multidisciplinaria, ¿no? Involucra, pues, un proceso de desarrollo humano, preventivo, promocional, ¿no? A ello, históricamente, pues, el aconsejero era más visto como una función. Ahora es como una profesión y una profesión, sobre todo el personal de enfermería con capacitación especializada, enfermeras oncólogas que tenemos en su gran mayoría en el servicio de prevención. Nosotros, a través de ello, tenemos los elementos del proceso de la comunicación, ¿no? El emisor, y en este caso el que habla, ¿no? El que va a informar, la enfermera especialista, el canal que puede ser a través, ¿no? De la voz, parlante, altoparlantes, micrófonos, y el mensaje que va a escuchar, ¿no? En este caso ya el receptor. A ello también se suma la respuesta y las intervenciones, por eso es que se dice que es una comunicación interactiva, ¿no? Donde el emisor y el oyente tienen que interactuar, preguntas, respuestas y sobre todo con mucha empatía. Bien.
¿Cuáles son esos elementos precisos para el proceso de comunicación? El espacio es muy importante. Hoy en día tenemos espacios amplios, los consultorios de enfermería específicamente para dar la orientación, teleorientación y la consejería personalizada. Es muy importante, antes no lo teníamos. Hoy en día es un valor agregado, ¿no? Para poder nosotros trabajar con esa empatía. El tiempo también que tenemos que brindarle y darle a cada paciente, escuchando la distancia, siempre la distancia, guardar 1 metro y medio entre el oyente y el que da la orientación. Los ruidos tienen que ser donde se despeje de repente por allí caminando, a veces podemos estar haciendo comentarios, ¿no? Tenemos que cuidar esa parte, los colores, los olores, ¿no? La temperatura, aireado, ventilado, ¿no? Los muebles, la conformidad, el confort que se le brinda al paciente en ese momento para poder ellos estar bien cómodos para poder escuchar y recepcionar esa orientación. La decoración, en este caso puede ser banner, trípticos, dípticos, computadora. También podemos utilizar ahí tablet, ¿no? Medios de ayuda audiovisual. La luz, el ambiente es bien importante, los gestos, la mirada, la posición erecta, actitud, el contacto, la sonrisa, los movimientos que nosotros vamos a poder llegar a ese paciente para que se lleve toda la información, ¿no? La imagen es muy importante, ¿no? En este caso, pues uno debe estar bien identificado con su photocheck, ¿no? Presentarse, saludar al paciente, el peinado, el maquillaje, los olores, ornamentos, los ritmos, la voz es muy importante, porque si yo voy a dar una consejería con una voz tan apagada, o quizás también una voz tan aparatosa, digamos así, donde podamos nosotros lo más importante aquí es que llegue el mensaje, ¿no? El volumen, la velocidad, la entonación, las pausas, la vocalización que uno va a llegar, el mensaje que sea efectivo, ¿no? Para el paciente, para que se vaya con toda la información debida. ¿Cuál es el objetivo de la consejería? En este caso, en la consejería, pues debe adoptar el paciente un comportamiento nuevo, una práctica adecuada relacionada a la prevención del cáncer, ¿no? El paciente en la parte de la consejería hospitalaria en nuestro hospital. También tenemos aquí al investigador, un investigador que ha hecho una propuesta, ¿no? De investigación y donde se ve que el 7% se conoce que es verbal, ¿no? Un 38% es paraverbal y un 55% es corporal, o sea, las mímicas, los matices, ¿no? La parte de las características que presenta el consejero, ¿no? Las señales, los gestos, es importantes para poder orientar al paciente. Hay un perfil, sí, del consejero, ¿no? Saber escuchar, tener empatía, ser respetuoso, ser tolerante, manejar un lenguaje verbal, corporal, trabajar en una estrecha coordinación, que sea interactivo. Yo no me la puedo pasar dando la orientación, hable y hable, mientras el paciente de repente me estoy dando cuenta que ya se está durmiendo, entonces entendió que le refuerzo, de repente ya me puede repetir de repente el mensaje que le he dado, ¿qué entendió, señor? Le vuelvo a repetir. Entonces, en esa comunicación interactiva es importante poner un remarco, ¿no? ¿Quiénes pueden ser las consejerías? En este caso, la enfermera especialista. También otros profesionales de la salud que sean en su perfil, ¿no? De su formación profesional, que vaya dirigido, ¿no? A los pacientes, la enfermera oncóloga, especialista, que llegue a todos los niveles, porque posteriormente se va a ver que ella es la que va a recepcionar a los pacientes en admisión, al paciente con diagnóstico y sin diagnóstico del paciente. Ahora, en el establecimiento de salud, la consejería sí, debe darse una atención integral durante la consulta. Es una oportunidad allí donde están con los consultorios médicos al lado, primer piso, segundo piso. Nosotros tenemos que buscar las estrategias de buscar al paciente y darle toda la información para que se vaya con ese perfil, toda la información que debe llegar al paciente, ¿no?
También se da en la comunidad, sí, el seguimiento domiciliario permite verificar la adopción de comportamientos. Son también momentos oportunos para reforzar la consejería, ¿no? Allí tenemos algunas vistas donde hemos salido también a la parte externa, donde en la Semana de Perú contra el Cáncer se sale y se hacen las visitas, ¿no? A diferentes lugares, espacios, ¿no? En este caso en algunos distritos que se ha salido y tenemos algunas vistas donde se ha trabajado. Bien, la consejería intrahospitalaria también en estos cuidados específicos están relacionados a la enseñanza, ¿no? Del paciente, la familia, sobre todo la enfermera especialista, capacitada en el tema, en los diferentes temas, un promedio de 10 comorbilidades o morbilidades que se puedan presentar en la prevención del cáncer. Bien, ¿por qué hacemos la consejería? Porque se debe adoptar cambios de comportamiento. Son mejores, ¿no? En este caso, la orientación, la consejería debe ser temprana, oportuna, prolongada para llegar la información al paciente. Esta consejería es en forma integral, brindando apoyo emocional, soporte informativo, educación, autocuidados en el paciente. Todo lo que se debe enmarcarse en la consejería debe orientarse a la toma de decisiones, la relación de ayuda, el acompañamiento, clarificar las dudas, los elementos, desarrollar su crecimiento personal, la toma de decisiones, la resolución del problema, sobre todo aquí en el profesional eminentemente especializado, ¿no? La enfermera oncóloga, para que pueda dirigirse y dar los temas necesarios y precisos. Los momentos de la consejería ya lo conocemos, el primer, segundo, tercer, cuarto momento. Aquí, y bien importante, ustedes lo pueden visualizar allí, donde empieza desde establecer una relación cordial hasta mantener una relación cordial donde el seguimiento de acuerdos. Posteriormente lo vamos a ir viendo nosotros, los diferentes momentos. El primer momento tenemos que ser aquí en establecer la relación cordial. En este caso, el paciente y el que orienta, ¿no? Cuando uno recepciona toda la información tiene que ser confidencial, ¿no? No podemos estar saliendo de repente y la privacidad es muy importante porque en ese momento el paciente pues se siente, ¿no? Que está siendo escuchado, entonces nos va a informar toda la parte de de repente las dudas que tiene, el momento que está atravesando, porque muchos de ellos son diagnosticados en el servicio de prevención, los diferentes tipos de cánceres, y a ellos hay que, con más en la parte psicológica, también tenemos que apoyarle nosotros y darle a conocer así de repente todos los momentos que va a atravesar durante el proceso de tratamiento de su enfermedad, ¿no? En el segundo momento vamos a identificar las necesidades del usuario, no dar por supuesto, acá las preguntas deben ser cerradas de repente ni seguidas, nosotros tenemos que evitar esa parte de ahí con mucha confianza y orientación al paciente, ¿no? Ahora, en el tercer momento, nosotros vamos a responder a las necesidades de la usuaria, plantear un cambio, en este caso pacientes que de repente son obesos, con sobrepeso, es un factor de riesgo para cáncer. Sabemos que eso puede llevar hasta 17 tipos de cánceres, ¿no? Debemos plantear un cambio, usar el material de apoyo, rotafolios, trípticos, videos, banner, todos los medios suficientes como para poder llegar toda la información al paciente. En el cuarto momento vamos a verificar la comprensión del usuario. En este caso, esta comprensión del usuario, vamos a aclarar la información, las dudas, ¿no? Que no se vaya. Tenemos que hacer una retroalimentación de todo lo que se está conversando sobre el tema, ¿no? Preocuparnos, la despedida que debe ser felicitar al paciente y que por la oportunidad que nos ha dado de poder orientarlo y que lo esperamos en una próxima visita. Se les dice en el momento de entregar las preórdenes a los pacientes cuándo ellos deben venir a recoger sus resultados, preocuparnos por su salud, ¿no? De repente, después de 20 días, una vez haber finalizado todo el proceso puede que a un paciente le hayan pedido, ¿no? Un Papa Nicolau, una ecografía, una mamografía, una endoscopía, una colonoscopía. Entonces, al término de todo ese proceso, ¿no? Incluso se les pide también los médicos
una ecografía abdominopélvica, cuando ya ha culminado todo el proceso de todos sus exámenes, decirle que del último examen deben de sumar 20 días, ¿no? Sin contar domingos ni feriados, para que ellos ya estén, no es necesario sacar la cita para el resultado, o sea, ellos ya vienen porque tienen la firmeza, ya la confidencialidad de que ya vienen, ya sabiendo que ya están sus resultados. En el lapso de ese tiempo se da por cumplido para por el médico le puede informar todos los resultados a este paciente, ¿ya? Bien, eso es muy valioso para que ellos se vayan contentos, se vayan bien animosos y puedan regresar en una próxima oportunidad después de 2 a 3 años. ¿Qué se espera de una consejería? Un mejor estilo de vida, una decisión firme, un cambio, un compromiso, un equilibrio entre el paciente, porque muchos de ellos se van asombrados y dicen, bueno, señorita, la verdad que sabía poco, solamente de todo lo que me ha dicho sabía el 10%, el 15%, lo demás, no, y hoy día me acabo de enterar de toda la información. Gracias, bueno, entonces ellos se van, ¿no? Con ese agradecimiento donde uno puede hacer llegar y que ellos se vayan con toda la confianza de la información. No olvidar que el mensaje debe ser adecuado, preciso, ¿no? Dependiendo de la situación. No diversificar, porque a veces queremos en un solo momento de 15, 20 minutos, queremos coger 2, 3 temas y no es así. Debemos de coger un tema bien. No olvidemos que la capacidad de retención se ha estudiado que solamente se llega a un 30%. No podemos en ese momento darle toda la información de diferentes tipos de cáncer en cuanto a la prevención, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta. Es importante también acá, valga la redundancia, la importancia, ¿no? De que se debe tener en cuenta que la consejería debe ser personalizada, ¿no? Saber escuchar la postura, todas las características que hemos visto nosotros anteriormente, ¿no? Y los medios de ayuda visual. El profesional debe considerar porque la consejería es una oportunidad que tiene que intervenir, orientar, corregir, asesorar, hacer el diagnóstico oportuno. Y no debemos olvidar que prácticamente la posibilidad de detectar y corregir una situación de riesgo, que sea a tiempo, ¿no? Y el mejor momento de hacerse un diagnóstico, o mejor, hacerse un chequeo preventivo es cuando el cuerpo está sano. En ese momento debe venir. Eso tenemos que concientizarlo nosotros con todos los pacientes que vienen. No esperar todavía cuando ya uno tiene de repente 50, 60, 70 años y recién venir a hacernos un chequeo preventivo. Entonces nosotros tenemos que sensibilizar, ¿no? A los pacientes, a los que acuden, no solamente al paciente, a la familia, porque también orientamos a la familia cuando se da las consejerías personalizadas, las sesiones educativas que se da en el primer piso, en la sala de espera, en el segundo piso. Tenemos ahora amplios espacios donde podemos nosotros captar el mayor número de pacientes, de personas, para que puedan acudir, incluso pacientes de CIS y e-salud. Y ahí se enteran, dice que también así les damos la invitación que vengan de lunes a viernes, de lunes a sábados, para que se hagan su chequeo preventivo, ¿no? A esos pacientes nosotros cogemos no solamente los pacientes que están en lista, también a la familia, al que acompaña, también le damos la consejería. Sabemos que la consejería tiene un promedio de 15 a 20 minutos, pero a veces se va el tiempo, mejor dicho, nosotros alimentamos tanta la información y hay pacientes que te siguen, ¿no? No podemos cortar en ese momento y ellos te continúan preguntando porque tienen la inquietud, ¿no? De conocer más, ¿no? Entonces a veces se prolonga esa consejería que va hasta incluso hasta media hora, 40 minutos, ¿no? Pero es importante precisar eso. En conclusión, decimos pues que la consejería preventiva resulta pues una de las mejores armas, herramientas, ¿no? Para la promoción, que está orientada a la prevención del cáncer, ¿no? Esa es una bonita conclusión que nosotros podemos llegar y darle a conocer a nuestro oyente, ¿no? La consejería personalizada, algunas tomas que tenemos del servicio, ¿no? También se hace la teleconsejería porque en el segundo piso que tenemos los 3 espacios para la consejería, pero así entran las llamadas cuando a veces hay una sola colega bueno, por X razones, a veces
nos falta personal, ¿no? Entonces, una sola tiene que a la vez contestar 1, 2, 3 teléfonos y decirle que por favor nos esperen, ¿no? Unos minutos que estamos con un paciente, ellos gustosamente ceden, me dice, señorita, yo voy a esperar, por favor, no se olvide que estoy en línea, gracias por esperar, ¿no? Los anexos están ahí, la central telefónica, tenemos 3 anexos, el 4219, 4220, el 4215. El 4208, este 4208 son pacientes para resultados de colposcopía, pacientes para citas de colposcopía, para reprogramaciones de colposcopía. ¿Ya? Y tenemos también una colega que ella está toda la información. Y el 4102 y 4103 son los pacientes que pueden acudir ahí a la sala de admisión, donde vienen pacientes con diagnóstico y sin diagnóstico de cáncer. También podemos ahí las colegas que trabajamos responder a todas las inquietudes. Dentro de los materiales que nosotros manejamos son los trípticos, los dípticos, ¿no? Maquetas, rotafolios, ¿no? Donde son materiales y recursos de ayuda audiovisuales para los pacientes. Aquí tenemos que enmarcar mucho nosotros en lo que es todo lo que es la parte del consumo del tabaco, que son de repente ahí detalles muy importantes en cuanto a la prevención del cáncer, ¿no? Nosotros consideramos ahí como factores de riesgos modificables. ¿Por qué? Porque está en la persona poder ser responsables en estos factores de riesgo que pueden ser modificables, por ejemplo, el uso o el consumo del tabaco que tiene más de 7.000 componentes, sustancias químicas, 69 son los que producen cáncer, 250 son dañinas, entonces a los 8 segundos está en todo el torrente sanguíneo, el torrente circulatorio, ¿no? Inicia por la boca, la laringe, el pulmón, ¿no? La impregnación tráqueo-bronquial. A los 5 o 10 segundos prácticamente produce depresión del sistema nervioso central, ¿no? Y esto es lo que causa daño, hasta 17 tipos de cánceres, ¿no? De alto consumo. Y hoy en día el vapeo que está de moda en los colegios, los chicos que a partir de los 12, 10 años ya están iniciando, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que enmarcar mucho para la orientación, la consejería, los padres, ¿no? Que sea bajo vigilancia, ¿ya? El rostro, mire, acá tenemos prácticamente el fumador de segunda mano, ¿no? No solamente enferma el que fuma, también el que está a su lado, porque está inhalando todos esos tóxicos, ¿no? Y por ende nos lleva a un cáncer de pulmón, ¿no? Todos los efectos que puedan tener en la parte de los daños que puede causar el consumo del tabaco, ¿no? Todo ello nos puede llevar a muchas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, las arrugas prematuras, ¿no? De repente arrugas en la boca, en el rostro, ¿no? Y todo va alterando toda nuestra salud. En cuanto a la alimentación inadecuada, insistir nosotros, pues, que todos estos alimentos que están a la vista y paciencia, hoy en día las comidas rápidas, ¿a qué nos va a llevar? Al sobrepeso, obesidad, el alto consumo de sal, ¿no? Todo lo que es los embutidos, los alimentos procesados, ultraprocesados, las carnes. Cuanto más se consume, esos son factores de riesgo para cáncer, incidir bastante en la alimentación que debe llevar, ¿no? En incrementar ahí el consumo de frutas, verduras, 5 colores, todo ello nosotros vamos con figuras, con banner y hablando y conversando con el paciente para que pueda hacer un habla y escucha a la vez y poder interactuar. El consumo alto de bebidas alcohólicas, sabemos que esto tiene también elementos carcinógenos, ¿no? Que a la larga nos va a llevar de repente a un cáncer de hígado, poner bastante hincapié. Dentro de los agentes infecciosos, sabemos que el Helicobacter pylori es, ¿no? El factor de riesgo para cáncer de estómago, el BPH, factor de riesgo para cáncer de cuello uterino y otras partes de los genitales también, ¿no? El virus la hepatitis B, ¿no? La hepatitis C para cáncer de hígado, el virus del Epstein-Barr también que nos puede llevar al linfoma, ¿no? O factor de riesgo, el virus del herpes humano que puede ser factor de riesgo para sarcoma de Kaposi, y así nosotros vamos inmersos, ¿no? A darle la orientación al paciente para que ellos se vayan, pues,
bien informados, ¿no? Bien. También tenemos acá dos elementos muy importantes, las radiaciones, porque muchos pacientes están en el promedio de edad de entre 35 a 49 años, que a ellos se les hacen las mujeres, en este caso las pruebas moleculares, en el BPH, pero hay muchas de ellas que son tan jóvenes de 20, 25, bien, y ellas mismas vienen y dicen, pero ¿por qué a mí no me da una orden de mamografía? Nosotros tenemos que hacerle entender que no está en el grupo etario y según la norma del Ministerio de Salud, las normas institucionales no lo permiten, a menos que ese paciente ya tenga un tumor, una masa y se haya diagnosticado, ¿no? A través de la evaluación médica, la evaluación de enfermería, que nosotros también sabemos, nos anticipamos y le vamos a dando a conocer. Entonces, estas radiaciones que son sometidas a la larga nos puede llevar también al cáncer, ¿no? Entonces, no es aquí por eso que la prevención se hace cada 2, 3 años. No es que a veces los pacientes vienen en el año y ya quieren pasar 2 veces. Cada año quieren venir. Tampoco, ¿no? Hacerles entender la importancia, las limitaciones y los riesgos que conllevan a su salud si ellos son sometidos a... Y el otro tipo de radiaciones que son las no ionizantes, ¿ya? Entonces esta no tiene mucho perjuicio, pero sí sabemos que también las pantallas, los celulares, los microondas, no está probado, pero sí tenemos que tener un cuidado, ¿no? Sobre todo en nuestros niños, jóvenes, que a veces están muy cerca a ello. Dentro de los factores de riesgo no modificables, bien difícil, ¿no? Ahí la edad. A más edad, más probabilidades de tener cáncer, ¿no? Los antecedentes hereditarios, ¿no? Los pacientes con sobrepeso, obesidad, de repente los pacientes diabéticos, que tienen cáncer hereditario de ovario, de colon, de mama, incidir en ellos que ya teniendo la edad apropiada tengan que venir a hacer su chequeo preventivo, ¿no? E incluso también le orientamos a los niños dónde deben ir a hacer su chequeo, ¿no? Los niños. Entonces también allí nosotros poner ese remarco para que puedan ir bien sensibilizados nuestros pacientes. Dentro de la prevención primaria, nosotros vamos a considerar, como hemos comentado ya, la alimentación que sea saludable, incluir en nuestra alimentación por lo menos 5 colores, 3 verduras y 2 de fruta o más en los pescados, evitar los alimentos procesados, ultraprocesados, bebidas claras, ¿no? Frutas, ¿no? De colores que tengan mucho caroteno, colores rojos, violáceos, colores amarillos, ¿no? Entonces los granos, los cereales, las menestras, que es bien importante para la alimentación. La actividad física, importantísimo. En todo momento sabemos que está probado que la actividad física previene el cáncer de colon y de mama. Entonces, hay 3 momentos, 3 tipos. La actividad física leve, que está considerada los quehaceres de la casa, el lavar, el planchar, lavado de platos, trapeo, ¿no? La ropa. La actividad física, la moderada está en las caminatas, los bailes, ¿no? Las danzas y la actividad física energizante, en este caso es ya, disculpen, en este caso es la actividad física energizante que se requiere de mucha energía, es ya el trotar, el correr, saltar soga, practicar natación. Entonces, está indicado que en promedio se debe de practicar esto en un lapso de 30 minutos a 45 minutos. Si uno gusta interdiario o diario, depende ya de la formación de la persona, ¿no? Que esté en toda su vida, porque hay mucho sedentarismo. Comemos, dormimos, vamos a trabajar, regresamos a casa, otra vez estamos y no nos damos tiempo, pero debemos regalarnos un tiempito en la mañana, ¿no? Programarnos, salir. ¿Qué nos falta? Voluntad nada más para poder nosotros mejorar estos estilos de vida que nos va a llevar, ¿no? A la prevención del cáncer. Tenemos acá llamémoslo así, una pirámide, ¿no? De la actividad física, por ejemplo. En verde está considerado como tipo semaforización las actividades habituales. Por ejemplo, un niño, todo el día quiere el niño jugar y es bueno, ¿no? O programarle los horarios de repente de estudio, de recreación, saltar soga, salir a pasear una mascota,
cantar, correr, ¿no? Y eso realmente es bueno para nuestra salud, porque ya se está creando un hábito en ese niño, ¿no? 3 veces a la semana, por lo menos, ir el scooter, la bicicleta, el básquetbol, bailar, nadar, ¿no? Correr, estos niños es importante porque vamos a hacer la parte preventiva, ¿no? En el futuro para estos jóvenes niños. Ahora también, dentro de esta pirámide está considerado, por ejemplo, el uso de las pantallas, los televisores, los juegos, los videojuegos, pero eso tiene que ser moderado, controlado, no más de 2 horas al día, porque los niños se vuelven dependiente de todo de esto último, la moda que prácticamente la ciencia y la tecnología es buena, pero todo tiene un límite, todo tiene un control. Para eso están los padres de familia, para poder saber llevar y controlar todo y vigilar, mantenernos vigilantes de nuestros propios hijos, ¿no? Bien, la vacunación es importantísimo. Por ejemplo, la vacuna contra el PVH, ¿no? Contra el virus papiloma humano. Yo recuerdo que antes eran 3 dosis, ¿no? Hace 20, 22 años. Luego bajó a 2 dosis. Hoy en día es una sola dosis y a las niñas de quinto, sexto de primaria. Inclusive hoy en día ya se le está vacunando a los niños a esa edad. Qué mejor. Sabemos las estadísticas de Estados Unidos, Europa, que ha bajado la incidencia de cáncer de cuello uterino. Y esto se da a nivel de todos los colegios. Tenemos un centro de vacunación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tenemos ahí para nuestros pacientes, para la familia, para que se acerquen, ¿no? Nosotros orientamos y también le decimos que se acerquen ahí porque hay que darle uso, ¿no? A este programa que ya se implementó en el INEM ya hace buenos años, entonces hay que informar, no nos queda otra que informar, darle la información precisa para que el paciente se vaya con todo el alcance, ¿no? Para la prevención del cáncer. Dentro de la prevención secundaria, nosotros vemos la detección temprana de cáncer de cuello uterino, mediante el Papa Nicolau, la inspección visual con ácido acético, el test de PBH, ADN, las pruebas moleculares, que ahí sí son pacientes para el CIS entre 35 a 49 años, mujeres que están en este periodo para hacer la prevención y el despistaje. Y sabemos que aquí dentro del virus papiloma hay 2 factores de riesgo que son el 16 y 18, porque hay más de 100 a 200 variedades de virus de papiloma, pero a veces lamentamos, ¿no? Que algunas mujeres ya estén, y donde se detecta, pues, las lesiones premalignas a tiempo, y estos pacientes ya son sometidos o son ya entran a un programa, ¿no? de colposcopía, donde se llevan un promedio de 2 años para su tratamiento, ¿no? Concientizar, sensibilizar, hablar, informar a estos pacientes para que no se pierdan de vista. La detección temprana de cáncer de mama, el examen médico, la ecografía, mamografía, la autoevaluación mediante el autorreconocimiento, enseñarles ahí al paciente en el momento de la ducha, el baño con la mano, con el jabón, la mano jabonosa en sentido del reloj, buscar ahí de repente tumores, masas pequeñas, ¿no? Y que ya pues están en edad a partir de los 40 años para que se hagan la mamografía y antes la ecografía en estos pacientes, ¿no? Bien, ya hemos hablado del tiempo, entonces en el tiempo de la consejería tenemos que despejar las dudas, el objetivo es despejar las dudas, ¿no? Los mitos, los rumores, que si me hago la mamografía me hace mal, si me pongo la vacuna también no voy a tener hijos, entonces tenemos que nosotros buscar la información y darle todo el consejo mediante la consejería para que el paciente no se cree esos mitos y rumores. Bien, el despistaje de cáncer de estómago a través de la endoscopía digestiva alta, ¿no? Estos pacientes también ya se está haciendo algunas coordinaciones, Dios mediante, que para que se pueda hacer, porque antes sí se hacía en el servicio, hoy en día hay convenios, se hace con los hospitales nacionales, la endoscopía alta, la endoscopía baja, ¿no? A los pacientes, la detección temprana de cáncer de próstata, ¿no? A los pacientes varones a partir de los 50 años, el examen rectal, el PSA, el análisis en sangre, y sobre todo acá la detección temprana de cáncer de piel, estamos en pleno verano, ¿no?
remarcar bastante las horas de punta, el uso de bloqueadores, el uso de gorras de ala ancha, el uso de sombrillas, ¿no? Estas precauciones para evitar las quemaduras solares, gafas oscuras, el autoexamen de piel que debe el mismo paciente hacerse su reconocimiento, de repente lunares que ha tenido, que ya no tiene ahora, entonces todos ellos tenemos que darle esa información, el ABCD de la detección temprana de cáncer de piel, ¿no? La simetría que tiene que evaluarse, si hay lunares sospechosos, los bordes, el color, el diámetro, la evolución, en este caso tiene que ir comparando, incluso hoy en día hasta se sacan fotos, mira de qué tiempo lo tenía, ahora creció, no sé, ya pasó 1 año, 2 años, 3 y no estaba así, entonces ya son signos de alarma que nosotros debemos ya hacer la visita y hacer la detección temprana, ¿no? A estos pacientes, darle la información para que ellos puedan acudir a nuestro centro de prevención. Bien. Dentro de ello, pues, en síntesis, nosotros damos la preferencia, ¿no? Al consumo alto, ¿no? De ricos en fibra, como es los vegetales y las frutas, ¿ya? Altos en consumo de carotenoides, ¿no? Las frutas y verduras, ¿no? Seleccionar, pues, los lácteos que sean en forma bajos en grasa, ¿no? Que sean fuente de calcio, los granos, el pescado, el huevo, los cereales, ¿no? Los granos, en este caso también las menestras, mantener un peso saludable para todo paciente, para toda persona, así evitamos la diabetes, el colesterol, triglicéridos, por ende también manteniendo un peso saludable vamos a prevenir diferentes tipos de cánceres, sobre todo cáncer de mama, de colon, de próstata, son factores de riesgo que nos pueden involucrar ahí a nuestros pacientes, ¿no? Y sobre todo recordar la actividad física que debe realizar el paciente, la lactancia materna, importantísimo, y evitar el consumo pues de tabaco y bebidas alcohólicas. Bien. Tenemos acá una vista de todas nuestras colegas que trabajamos en el servicio de prevención, muy numerosos por ciento, recordando siempre a todas nuestras colegas, que muchas gracias por esta oportunidad, ¿ya? A todos y por todo el anhelo, el hincapié y sobre todo la fuerza, la voluntad y siempre poniendo un poquito de granito de arena para sacar adelante a nuestros servicios. Gracias por la oportunidad a todos ustedes, ¿ya? Bien, gracias Vivianita, gracias a a la licenciada Carla, a la licenciada Mónica y a todo el equipo de gestión sobre todo del Departamento de Enfermería. Muchísimas gracias por la oportunidad. INEN, innovando para salvar más vidas.